¿Sabías que en tu intestino pueden estarse produciendo gases como para hinchar un globo de cumpleaños? Y no me refiero a los pedos. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. Esto te interesa, sobre todo si has acudido a algún profesional de la salud y después de contarle toda esa molestia de gases, hinchazón que no terminas de mejorar, te ha dicho que quizá puedas tener un SIBO y te ha recomendado que te hagas esta prueba. Al final del vídeo sabrás que no todas las pruebas de test de aliento son iguales, cuáles son los requisitos mínimos que deberían cumplir y qué debes tener en cuenta, sobre todo los días previos o la semana previa al test de aliento. Y además, quédate hasta el final del vídeo para decirte cómo puedes saber en menos de 5 minutos tus probabilidades de tener sobrecrecimiento bacteriano, haciéndote las mismas preguntas que les hago a mis pacientes. Hola, soy Luis Cueva y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. Vamos a hablar de 3 cosas principalmente. Primero, ¿cómo se debe diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano? En segundo lugar, el test de aliento. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un test de aliento para que sea fiable? Y también, ¿qué cosas debes tener en cuenta los días previos, anteriores o la semana anterior al test de aliento? Y ¿cómo puedes saber, y en menos de 5 minutos, si tienes probabilidades de tener un sobrecrecimiento bacteriano? En primer lugar, si no sabes qué es sobrecrecimiento bacteriano, pues te lo cuento aquí, en este vídeo, ¿vale? Pero, en breve, es un desequilibrio de la flora intestinal. Tenemos la mayoría de bacterias en el colon o intestino grueso y por varios factores predisponentes, enfermedades, gastroenteritis, cirugías previas, pueden esas bacterias empezar a colonizar y a movilizarse hacia el intestino delgado, un sitio en el cual no deberían estar y provocan ahí un cierto desequilibrio, inflamación, intolerancias y síntomas digestivos. Pero de todo eso te hablo en este vídeo. Aquí vamos a hablar sobre todo del diagnóstico y sobre todo de la prueba del test de aliento. En primer lugar, ¿cómo se debe diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano? A ver, la forma más adecuada, la ideal, es un cultivo de las secreciones del intestino delgado. A ver, esto tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Si hay un exceso de bacterias en dicha zona y hay un exceso de población ahí, lo más lógico es hacer un censo. Es decir, se toma un aspirado de esa zona y lo que se hace es censar, bueno, con cultivos especiales, se ve la cantidad de bacterias que hay en dicha zona. Y según pues la última guía de consenso americana, por encima de 10 a la 3 de 1000 unidades formadoras de colonias, que bueno, es un término, ¿no?, que se utiliza para cuantificar la cantidad de bacterias. Si hay más de esta cantidad, se dice que hay un sobrecrecimiento bacteriano. El problema que estas pruebas de cultivo de secreciones del intestino delgado son más exactas, eso sí, más directas, pero son muy engorrosas, son muy difíciles de hacer, se necesitan cuidados especiales en la endoscopia, técnicas muy especiales para que el aspirado de la secreción sea completamente aséptico y no se contaminen. Total, que esto solo está disponible en ciertos sitios del mundo, e incluso en Estados Unidos muy pocos centros lo hacen. Aquí en España realmente yo no conozco ninguno, puede ser que haya, depende de cuando veas este vídeo, pero ahora mismo es muy difícil hacer esos cultivos de secreciones del intestino delgado. ¿Qué alternativa tenemos y cuál es la que se utiliza en la práctica hoy en día? El test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano, que es la prueba más extendida en todo el mundo para diagnosticar el SIBO. Y esta prueba realmente no es complicada ni dolorosa. ¿En qué consiste? Simplemente te dan un sustrato, sustancia, 10 mililitros de lactulosa o lactitol o alguna otra sustancia que las bacterias no pueden, que el intestino, no puede digerir, pero la bacteria sí, es su comida favorita, es su McDonald's. Y entonces, antes incluso de darte este sustrato, primero te hacen que soples en un tubito como este, que soples así, ¿vale? Para ver el gas que hay de lo que tú exhalas basalmente. Y luego te dan el sustrato y luego cada media hora vas soplando en este tubito. Cada media hora o 25 minutos más o menos durante un lapso de 2 horas y media o idealmente 3 horas. Cuando soplas incluso tienes que soplar la parte final de la respiración. Cuando ya casi te estás quedando así morado y no tienes nada que exhalar, eso es lo que echas ahí. Y luego, ¿qué pasa? Que simplemente el gas que has expirado en esos tubitos se manda al laboratorio y lo examinan para ver los niveles de hidrógeno o metano que hay en esos tubitos, que son los gases que producen las bacterias si están presentes en el intestino cuando fermentan el sustrato que has ingerido. Y seguro me preguntarás, pero Luis, entonces, ¿qué cosa mide eso? ¿Mide los gases? Lo que queremos es medir las bacterias. Correcto.
Como te dije, lo más exacto y fiable según la evidencia es el cultivo de las secreciones del intestino delgado. Pero ya te he dicho que esto es complicado, difícil y no está disponible en la mayoría de sitios. Por eso la forma más accesible y extendida es el test de aliento. Es un poco indirecto, pero lo que mide es el hidrógeno y metano. Nosotros normalmente no producimos ni hidrógeno ni metano, y solo producimos dióxido de carbono que exhalamos durante la respiración. Pero las bacterias sí pueden producir hidrógeno y metano a partir del sustrato o la fibra que comemos. Y si están presentes en el intestino delgado, pues producen esos gases que son detectados en los tubitos del test de aliento. Al analizarse las muestras de aire que exhalas en los tubitos, es normal que se encuentren altas cantidades de hidrógeno o metano quizá en la última parte de la curva, en la parte que corresponde cuando el sustrato está llegando al intestino grueso. Pero si es que se encuentran niveles altos de hidrógeno o metano en la primera parte de la curva, en los primeros 90 o 100 minutos, significa que eso se está produciendo por la fermentación de bacterias en el intestino delgado, en la parte precoz. Y esa elevación, más allá de ciertos niveles que hablaremos en un momento, significa que podría haber un exceso de bacterias ahí, en el intestino delgado. Y te preguntarás, ¿a partir de qué valores en la curva del test de aliento se considera que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano? A ver, te digo, esto puede ir cambiando con el tiempo y esto se va modificando según las guías, pero a día de hoy, mayo de 2020, se considera que hay sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de hidrógeno cuando en los primeros 90 a 100 minutos de la curva se encuentra una elevación de más de 20 partículas por millón sobre el anterior valor más bajo, como puedes ver en este gráfico comparándolo con un test de aliento normal. Y se considera que hay sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano cuando en los primeros 90 a 100 minutos hay una elevación de 12 partículas por millón sobre el anterior valor más bajo, ya sea con el sustrato lactulosa o glucosa, como puedes ver también aquí en este gráfico de un test de SIBO positivo a metano, comparándolo con este gráfico normal. Sin embargo, el test de aliento no es 100% exacto y se le pueden escapar algunas cosas, es decir, puede haber falsos positivos en el test de aliento y también puede haber falsos negativos. Esto quiere decir que no siempre puede diagnosticar de forma definitiva el SIBO. Pueden ser necesarias otras pruebas adicionales para detectarlo si realmente uno tiene síntomas crónicos y persistentes y que el test de SIBO sale negativo. De hecho, hay personas que tienen un test de aliento de SIBO positivo y no tienen ningún síntoma. Eso es lo que se llamaría un falso positivo. Estas personas no necesitan tratamiento. En base solamente a un test no se puede hacer un diagnóstico. Hay que ver a la persona y ver si realmente hay correlación con los síntomas. Y al revés, el test de aliento puede salirte falsamente negativo, a pesar de tener síntomas digestivos y tener tú una disbiosis, un desequilibrio intestinal. Hay que tener en cuenta que hay otros factores que pueden influir en la gráfica de la curva del test de aliento. También hay que tener en cuenta si la persona hizo adecuadamente la exhalación, porque si realmente no exhaló bien en los tubitos y la muestra adecuada de CO2 que se toma basalmente de lo que uno respira, el dióxido de carbono, pues si no es adecuado, no se da por válido el test de aliento, está mal tomadas las muestras. También hay que tener en cuenta de la preparación que uno hizo los días previos al test de aliento y hablaremos más de eso en un momentito más. Luego, hay que tener en cuenta que el test de aliento no detecta todo. Por ejemplo, no detecta sobrecrecimiento de hongos que también podría haber en el intestino delgado. También tener en cuenta que no todos los tipos de bacterias pueden ser detectadas con el test de aliento. Por ejemplo, a día de hoy, mayo de 2020, no pueden ser detectadas las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Y también tener en cuenta que a veces puede ser que la curva salga plana y es porque hay ciertos tipos de bacterias que no fermentan el sustrato que nos dan, la lactulosa o el lactitol. Y si aún así hay muchos síntomas digestivos y la sospecha sigue siendo alta a pesar de que el test de aliento salga negativo, tu médico debería pedirte otra prueba con otro sustrato diferente de la lactulosa o lactitol. Por eso, el test de aliento debe interpretarlo un profesional con experiencia, porque, como te dije, hay muchos matices y hay que saber interpretarlo bien, pero siempre con el contexto de los síntomas antecedentes y toda la historia clínica de la persona, ¿no? Y cómo lo ha estado pasando. No solamente se interpreta la gráfica y el test aisladamente. Pero también, claro, en base a esto es que hay muchos profesionales que adoctrinan, entre comillas, a sus pacientes diciéndoles que esto es algo crónico y esto nunca se va a quitar y esto va a necesitar toda la vida tratamientos. A ver, en mi experiencia,
esto es cierto en algunos casos, que se requieren varios ciclos de tratamiento, dietas, procinéticos y varios tipos de cosas, pero no es cierto en todos los casos. Y de todo esto hablaré con más detalle en otro artículo, en otro vídeo, sobre el tratamiento y la dieta para el sobrecrecimiento bacteriano. Pues lo enlazaré aquí cuando lo tenga listo. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta para saber que un test de aliento es fiable? A ver, deberías tener en cuenta estos factores. Primero, que el test de aliento debería medir los dos gases, el hidrógeno y el metano, porque me he encontrado algunos tests que solo miden hidrógeno y esto no es aceptable en estos días. En segundo lugar, debería el test durar por lo menos 2 horas y media a 3 horas idealmente, midiéndose la exhalación, tomándose la exhalación en los tubitos cada 25 o 30 minutos. Y en tercer lugar también, importante, que el sustrato que deberían darte debería ser lactulosa, lactitol o glucosa. Idealmente los dos primeros, lactulosa o lactitol. Y la cantidad estándar de estos sustratos es de 10 gramos. Si te vas a hacer el test de aliento, pregunta en el centro o en el sitio donde lo vayas a hacer si reúnen estas características porque son las mínimas estándar que están recomendadas en todas las guías clínicas para que el test de aliento sea fiable. Vamos a hablar ahora de las cosas que deberías tener en cuenta días antes o semanas antes del test de aliento. En primer lugar, 4 semanas antes, un mes antes, no deberían haberte hecho ninguna endoscopia alta o ninguna endoscopia baja, gastroscopia ni colonoscopia. En segundo lugar, 2 a 4 semanas antes, ideal 4 semanas, aceptable 2 semanas, deberías evitar todo tipo de antibióticos, ya sea por vía oral o intravenoso, ya sea antibióticos a base de fármacos o antibióticos a base de plantas herbáceas. También 2 a 4 semanas antes deberías evitar los procinéticos que aumentan la motilidad intestinal o los laxantes que te ayudan a evacuar. Idealmente deberías evitarlo por lo menos 2 a 4 semanas antes, pero si estás con muchos síntomas y no toleras y te pones como un globo y que no vas al baño en una semana, claro, por lo menos un par de días antes evita los laxantes. Luego, una semana antes, evita todos los probióticos, ya sean naturales a base de alimentos o sea los probióticos a base de suplementos. A ver, en realidad en esto no hay mayor consenso en las guías clínicas, pero idealmente trata de evitarlos una semana antes o por lo menos un par de días antes. Luego, el día anterior a la prueba del test de aliento debes tener en cuenta también algunas consideraciones. Por ejemplo, evitar todos los suplementos a base de enzimas digestivas el día anterior. No hace falta suspender el omeprazol según las actualizaciones de las guías clínicas, tampoco el día anterior no hace falta suspenderlo. Luego también debes evitar por lo menos las 12 horas anteriores comer chicles, lavarte los dientes y pintarte los labios. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, los chicles o algunas pastas dentales contienen sorbitol, que es una sustancia que puede ser un poco fermentada por las bacterias y también podría dar un efecto de elevación de gases que no queremos. Queremos solamente el efecto del sustrato que te den. Y además, el día del test de aliento debes evitar fumar, evitar hacer actividad física antes y obviamente también durante la prueba. En las 3 horas no te vas a poner a correr ahí por el hospital o en tu casa. No, evitar la actividad física, evitar fumar y también, por supuesto, enjuagarte la boca bien, unos minutos antes de realizar la prueba, antes de ingerir el sustrato, para que la boca se quede completamente libre de bacterias y de restos. ¿Qué dieta debes hacer el día anterior o los días anteriores al test de aliento? Idealmente una dieta baja en fibra, baja en prebióticos, baja en sustancias fermentables. Una dieta muy adecuada para esto es la dieta baja en FODMAPs, pollo, arroz, nada de cereales a base de trigo, nada de frutas, nada de verduras. Y pues nada, te dejaré también notas sobre ello en la descripción. ¿Y esto por qué? Porque si ingieres alguno de estos tipos de fibra o alimentos que tengan FODMAPs, estos pueden ser sustancias fermentables que están en tu intestino y quedan en tu intestino y el día del test de aliento pueden fermentar las bacterias y eso puede dar un falso positivo. Y ahora sí, lo que te prometí al inicio del vídeo. Una forma fácil de saber en menos de 5 minutos si puedes tener un sobrecrecimiento bacteriano. ¿En qué consiste? Es simplemente un cuestionario con algunas preguntas sobre síntomas antecedentes, las mismas que suelo hacerles a mis pacientes. Y de acuerdo a tus respuestas se obtiene un puntaje. Este puntaje será mayor o menor de acuerdo a la cantidad de síntomas y a la intensidad de los mismos y a los antecedentes que me vayas contando en tus respuestas. Y a mayor puntaje, mayores probabilidades de tener sobrecrecimiento bacteriano. Pero ojo, este mini test de SIBO no está validado por la evidencia científica. Y si te sale positivo, tal cual te saliera probable si habláramos cara a cara, significa simplemente que tienes probabilidades mayores de tener un sobrecrecimiento bacteriano. Pero tendrás que verificarlo con un test de aliento.
Pero, como te dije, de todas maneras, es algo gratis, es una charla virtual y no te cuesta nada, en menos de 5 minutos. ¿Te atreves a hacerlo? Pues tienes el enlace aquí debajo. Y si en este cuestionario, este mini test de SIBO, te sale que tienes probabilidades de tenerlo, te enviaré de regalo un PDF sobre el test de aliento que incluye la dieta que debes hacer el día anterior, las cosas que debes comer o que no está permitido comer, también un menú de ejemplo el día anterior al test de aliento, también algunos sitios o centros públicos en España donde se hace este test de aliento y también algunas preguntas frecuentes que me hacen sobre el test de aliento. Y te enviaré además también un mini ebook con un listado de alimentos prohibidos y permitidos para el sobrecrecimiento bacteriano, que te ayudará a saber qué comer para aliviar esas molestias digestivas. Y si te ha gustado este vídeo y te ha aclarado algunas dudas, suscríbete aquí y dale click a la campanita de YouTube para que te avise apenas publique nuevos vídeos. Muy bien, adiós mis queridos intestinis.